Libro del Génesis, capítulo 38. Hoy estaremos viendo la continuación de lo que iniciamos la semana pasada, la historia de Judá. Historia de Judá. Capítulo 38 y leeremos desde el versículo 12 hasta el 30. Voy a leerlo todo porque igual hoy no tenemos tanto afán y aparte de eso siempre es bueno leer la palabra del Señor, escucharla, y hay pasajes como estos que son más extensos y también pues se hace necesario tener el cuadro completo para poder meditar y comprender mejor lo que vamos a compartir. Génesis capítulo 38, versículo 12 al 30. Recuerden que nuestras predicaciones también quedan en el canal de YouTube. Usted las puede compartir, usted las puede volver a ver, usted las puede comentar y antes ayudarnos ahí también para que cada vez seamos más visibles y la palabra de Dios, como dice la Escritura, corra y sea glorificada en todo lugar, ¿sí? Utilizamos los medios de comunicación también para predicar a Cristo, para llevar este mensaje de salvación a todo lugar donde el Señor nos permita llegar. Génesis capítulo 38 versículo 12 nos dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y pasado el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Gira Adulamita, y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda, se cubrió con un velo, se envolvió bien, se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás por estar contigo? Y él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: me darás una prenda hasta que lo envíes. Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Ella le dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim junto al camino? Y ellos dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Y él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Y además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no la has encontrado. Y sucedió que como a los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y aquí ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro: del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá lo reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Sela. Y volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo, y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sal. Amén. No sé si a alguno de ustedes les haya tocado en su niñez o en cualquier época de su vida, charlando en serio o en alguna actividad, por accidente, por cualquier situación, utilizar los zapatos de otra persona. ¿Les ha tocado o no? ¿Y cómo se siente uno? Yo crecí con ropa regalada y zapatos regalados. El problema es cuando le quedan a uno más grandes o más pequeños, o cuando lo tuercen para el otro lado donde uno lo tuerce. Y es como complejo uno llegar a moldear un zapato que ya está más que moldeado, ¿cierto? Y se hace difícil incluso el poder caminar o el poder correr si vas a jugar con ellos.
siempre nos vamos a sentir extraños. De hecho, si intercambiáramos de zapato, uno siente que el del otro está calientísimo, ¿sí o no? Pero ¿y por qué si el de nosotros también? Pero es la temperatura diferente en cada uno de los cuerpos y obviamente el saber que no es algo a lo que estábamos acostumbrados. Eso de usar o tener los zapatos o ponernos en los zapatos del otro es una expresión que usamos cotidianamente como para invocar la empatía del otro, ya que si nos imagináramos estar en la condición o en la situación que está la otra persona, posiblemente no hablaríamos como hablamos, posiblemente no actuaríamos como actuamos, ni pensaríamos lo que pensamos, ¿verdad? Y esto también, pues, obviamente, al no experimentarlo, nosotros hablamos desde afuera y desde afuerita es muy fácil hablar. El problema es estar uno ahí en la candela. Entonces, criticamos, juzgamos, cuestionamos a los otros, pensamos mal y damos ya como afirmaciones, incluso crueles y fuertes, ¿sí? Sin misericordia. Pero otra cosa sería, ¿qué haríamos nosotros estando en su lugar? O como el programa aquel, ¿cierto? ¿Usted qué haría? Y ahí ya la cosa puede cambiar. Las amenazas contra la promesa que el Señor había dado a Abraham son una constante en el libro del Génesis. Amenazas, pues, que muchas vienen gracias a las decisiones que vemos tomar a los patriarcas, a sus familias, decisiones que son contrarias al deseo del Señor. Esta historia dijimos que es una especie de paréntesis, porque venimos hablando de la familia de Jacob, pero resulta que de aquí en adelante el protagonista no es tanto Jacob, sino José. Pero ni siquiera de José estamos hablando en este capítulo 38, porque la historia de Judá tiene un momento y un lugar ahí como una especie de paréntesis. Dicen algunos comentaristas, posiblemente para explicar la razón del por qué el pueblo de Israel fue llevado hasta Egipto. Porque si se hubiera quedado en esa tierra, todos se hubieran ido a casar con mujeres de los pueblos vecinos y se hubiera dispersado el pueblo y no se podría cumplir así el propósito que Dios tenía. Así que al llevarlos a Egipto, al menos se garantizaba que de ahí no se iban a mover, ¿sí? Que iba a haber crecimiento solo entre ellos porque era el pueblo de los esclavos. Entonces los egipcios no se iban a casar con las esclavas, ni mucho menos, ¿cierto? No se iba a dar ese cruce. Así que iban a garantizar de alguna manera el crecimiento, pero también que la raza fuera limpia, que fuera pura, y obviamente este era el deseo del Señor, que fuera un pueblo diferente. Esa es la historia de Judá, y es importante porque no es de José quien viene el Salvador, no es de José quien se desprende ni David como rey de Israel, ni Jesús como el hijo de David. Es de Judá, de donde viene y donde desciende tanto el rey David como el Señor Jesucristo. Por ende, entonces, claro que hay más que razones para que el Génesis nos hable explícitamente de lo que sucede con Judá. Bueno, pues todas esas amenazas que sucedieron y que rondaban la promesa del Señor no podían impedir lo que el Señor quería hacer. Ya en la porción anterior, en el inicio del capítulo 38, nos decía que Judá se había casado con una mujer extranjera, que había tenido 3 hijos, que el mayor de ellos se había casado ¿con quién? Con Tamar, la mujer a la que es mencionada aquí, y resulta que el hombre era malo, Dios le quitó la vida. La ley del levirato mandaba que si no tenía hijos, el hermano que seguía debía casarse con ella. Efectivamente se casó con ella, pero él no quiso tener hijos, al punto que cuando llegaba el momento de eyacular, prefería eyacular en tierra. Entonces también tan malicioso, pues obviamente el Señor lo vio y también le quitó la vida. Y ahora ya es la mentira del papá, porque le tocaba darle el tercer hijo, que era Sela, y se la hizo porque no se lo entregó, ¿cierto? Y le dijo, bueno, espera que crezca y cuando él tenga la edad yo te lo voy a dar en matrimonio. Y pasaron posiblemente 5, 10 años y pasaban los trenes y ella esperando y esperando y yo esperando y nada que llegaba. Y esta es la historia de lo que esta mujer decide hacer, ¿sí? Porque obviamente su suegro no cumplió con su parte. Entonces, digamos que Judá teme obviamente entregarle el tercer hijo, porque para Judá es problema
de la mujer, y es la mujer es la causa por la que sus hijos están muriendo, y lleva dos pensiones. Esa mujer iba por la tercera. Entonces Judá dijo: yo no le voy a entregar ni riesgos, no le puedo entregar, ¿cierto? Y por eso se lo promete, pero decide no dárselo. Eso implícitamente es un señalamiento a la integridad de ella. Eso implícitamente está diciendo que duda de ella y que no tiene la confianza para entregárselo. ¿Y quién de nosotros no ha llegado a ser señalado? O peor aún, ¿quién de nosotros no ha llegado a señalar a alguien y a equivocarse al señalar a ese alguien como culpable cuando no lo fue? Y obviamente en el camino ir comprendiendo que el estado en el que estamos nosotros quizás viene siendo igual o peor que el de ese que estamos señalando. Y a veces nos damos semejantes golpes en la vida por atrevernos a hablar o a señalar sin estar seguros de algo. Y esto es más o menos lo que sucede aquí. Era una mujer extranjera, pero parece que valoraba demasiado la descendencia y veía como un privilegio ser parte de este pueblo. No sabemos si conocía o no lo de la promesa del Señor, la promesa especial de parte de Dios que había sobre esta nación. El hecho es que mostró tantas ganas que mire todo lo que hizo. Se disfrazó de prostituta para poderse acostar con el suegro. Luego que la vieran embarazada, ella sabía que le iban a mandar a matar, pero en ese momento iba a sacar el as bajo la mano. Todo eso fue un plan milimétricamente trazado. Todo eso fue algo perfectamente y obviamente guiado por el Señor, desde el punto de vista de que solo bastó una vez que estuvieran para que esa mujer quedara embarazada, y no de uno, de dos. Tiro fijo le decían a Judá. ¿Sí? Entonces todo esto, claro, nos está mostrando que Dios hace de su pueblo incluso a mujeres, e incluso a mujeres extranjeras. Y esto es parte de la gracia que se expresa en el Antiguo Testamento. Porque siempre, pues, el pueblo de Israel presumió ser el pueblo de Dios para excluir a todos los que no eran israelitas y para pensar o tratarlos como perros o como leña para avivar el fuego del infierno. Pero note que una y otra vez en los relatos, aún del Antiguo Testamento, hay gracia de Dios para este tipo de mujeres. Hace poco vimos la historia de Ruth, una mujer, una extranjera que también vino a ser parte del linaje del Señor, a entrar en esa descendencia por la cual iba a venir el Salvador. Entonces es eso, es una expresión de la gracia y a los gentiles, y obviamente también pues para incluirlo en la línea mesiánica, y es un contraste frente a lo que se encuentra afuera. Es mucho más cuerdo y más valioso que lo que está haciendo Judá, que Judá sí es del pueblo, sí conoce la promesa y sí debería ser como un poquito más cauteloso y más entendido. Y ahí es donde viene lo paradójico, que Dios usa a esta mujer gentil para mantener la línea y la promesa, para preservar la línea mesiánica y cumplir su propósito final. Judá tendrá que entrar en un proceso de Dios. Todos vivimos procesos con el Señor. El Señor viene trabajando en cada uno de nosotros y de manera diferente. No mire para el lado, no se compare con nadie, que Dios tiene un trato exclusivo con cada uno de nosotros. Y Él es experto en meter el dedo justamente en la llaga. Y por eso es que a cada uno hace demandas de manera diferente. Aunque haya términos generales como iglesia y como hijos suyos, también hay trato particularizado de parte del Señor. Judá va a vivir este proceso, un proceso mediante el cual terminará entendiendo y asumiendo la responsabilidad de su error. El error fue mío y no de ella. Y esto pues también gracias a que se termina identificando con la soledad de ella, con la situación y con la sentencia que él mismo se atreve a dar sobre esa mujer que era equivocada. Quiero que compartamos hoy algo que titulé identificado en los zapatos del otro. A veces es bueno quitarnos los nuestros y mirar a ver. Hay gente que habla muy fácil, ¿cierto? Y de usted por qué no compra esto, usted por qué no come así, usted por qué no hace lo otro. Y yo a veces me he preguntado y he dicho, yo quisiera ver a más de un nutricionista mercando con lo que usted y yo mercamos. A ver qué alcanza a comer y a ver qué alcanza a comprar, ¿verdad?
Porque ellos llegan y le dicen a uno, no coma esto, no coma lo otro, no coma aquello, no coma sino pollo, cerdo, salmón, y empiezan a darle una cosa así, uno dice que solo carnes blancas, y uno échele huevo a eso y huevo. ¿Me hago entender? Entonces hay veces es fácil, no sé si a ustedes alguien le haya dicho, a mí me lo han dicho, cosas como esta. ¿Y usted qué hace viviendo en ese barrio? Váyase para otro lado. Y uno dice, tan fácil que es decir, ¿verdad? Porque nadie le dice a uno, vea, yo tengo un apartamento allá, venga, ocúpelo. O nadie le dice a uno, vea, págueme esa casa como pagando un arriendo. Sino que sálgase de ahí. No, pues tan fácil que es decirle a uno, sálgase de ahí, mandarlo para Laureles o para el Poblado o para Sabaneta. Eso es muy fácil. Pero no es así para nosotros. No es así para el que vive la situación. Para el que ganando el mínimo debe pagar el arriendo, los servicios, la comida. Mirar a ver cómo hace para los pasajes o para echarle ahí a la bicicleta para poder subir y bajar. ¿Me hago entender? Entonces las cosas no son tan fáciles a veces como nosotros las vemos. Ahí es donde se hace necesario identificarnos con el otro. Antes de ser tan prematuros, antes de juzgar, pensemos quizás qué día tuvo la otra persona. Pensemos qué dificultad puede llegar a tener. Coloquémonos en el papel del otro y vamos a experimentar un poco más de comprensión. Solo cuando nos metemos en los zapatos del otro, entendemos cuánto tallan. Entendemos los callos que produce, entendemos los caminos que recorre y de pronto ya no vamos a ser tan sueltos para hablar, sino que vamos a ser un poco más medidos. De eso quiero hablarles hoy, identificado en los zapatos del otro. Y quiero que veamos 3 aspectos en los que el pasaje nos invita a identificarnos con otros y así poder perseguir juntos los planes del Señor. Que aprendamos a sentir el dolor de la otra persona, que aprendamos a interesarnos por ese otro que viene, que no es solamente darnos las manos y decir, hermano, bien, bien, que va más allá el discipulado, que va más allá de la comprensión, que va más allá de saber el chisme de lo que le está pasando, no le está pasando, que debemos rodearnos en oración, que debemos acompañarnos. Y por eso decía, providencialmente, este es el pasaje de hoy, donde tenemos un ágape, donde tenemos un compartir luego de la predicación, donde nos vamos a reunir en grupos de 4 o 5 personas para conocernos el nombre, para decirle por qué quieres que ore, para hacer una oración los unos por los otros y para terminar compartiendo también un pan, un chocolate, bueno, todo lo que hayamos traído, porque no se puede quedar nada hoy acá, todo hay que acabarlo. Amén, pero yo estoy preparado psicológicamente hoy a romper esta dieta hoy, hermano. 3 aspectos en los que podríamos identificarnos con otro. Primero, identifiquémonos con otros en la soledad que viven, en la soledad. A veces es fácil cuestionar, a veces es fácil rechazar, a veces es fácil decir, uy, esta persona como habla, si lo dejara uno le echa alpargata 3, 4, 5 horas seguidas. Pero cuando uno mira a esa persona, ¿quién es? Cuando uno ve a esa persona, es una persona que pasa todo el día y todos los días solos, que no tienen amigos, que no tienen con quién hablar, que no tienen con quién compartir, que no tienen ese tipo de amistad o de hermandad que nosotros podemos tener. Identificarnos con la soledad es una invitación a quebrantar lo indolentes que somos. No sentimos el dolor del otro. Somos trágicos, rechazamos y decimos, ay, ya, y sí, bueno, sí. Tratamos los problemas del otro sin sentir nada. Incluso llegamos a expresarles y a decirle, no, eso no es nada, hermano, eso no es nada. Y creemos que no es nada, es que es más importante lo que nos está pasando a nosotros que lo que le pasa a él. Eso es indolencia. Ahora, ¿por qué creo y por qué reflexiono que el pasaje nos muestra indolencia? Bueno, pues primero describe una experiencia de Judá que es muy similar a la de Tamar. Tamar había estado casada 2 veces y con los 2 que se había casado, a los 2 el Señor les quitó la vida. Y eso no es fácil. Había enviudado 2 veces. Y ahora esperaba un tercero para casarse y no se lo entregaban. Ella estaba en una, ¿qué?
una soledad profunda. Ella estaba en un tiempo, claro, de soledad. Y Judá, ¿por qué estaba preocupado? ¿Por Tamar? No, por su hijo, por su niño. Judá estaba preocupado, porque su otro hijo no muriera. Entonces, el Señor tiene que llevar a Judá a experimentar lo mismo de Tamar, para que sintiendo y experimentando lo mismo, de pronto así su corazón pueda ser más sensible a la necesidad de ella. Y note que los primeros versículos que leímos, del verso 12 al 14, nos cuenta lo que pasa. A Judá se le muere la esposa, quiere decir que también enviuda. Ya habían muerto sus dos hijos, pero ahora se queda sin ¿qué? Sin esposa. Y ahora va a empezar a sentir que lo mismo que siente Tamar, la soledad. Y qué fácil, cuando predicábamos acerca del divorcio, qué fácil es decirle a esas personas que se van a divorciar, no te puedes volver a casar jamás. Claro, cuando estamos nosotros casados y tenemos una mujer o un hombre a nuestro lado y podemos estar con nuestra pareja. Porque somos indolentes, porque somos crueles, porque somos implacables en muchas de nuestras decisiones, sobre todo si son decisiones que recaen sobre otros, no tanto con las decisiones que recaen sobre nosotros. Entonces, claro, ahí está, ahora está experimentando y sintiendo lo mismo. Nunca se preocupó por su nuera, a ver cómo estaba. La despachó y le dijo, ¿por qué no te vas a la casa de tu padre? ¿Y por qué no la dejó en su propia casa esperando que el otro creciera para que se casara? Era lo que debía hacer. Sin embargo, no lo quiso hacer. No valoró, no se comportó de manera correcta. Al contrario, fue indolente. Así que, vuelvo y digo, el Señor va a llevar a Judá por un proceso que lo va a ir corrigiendo en su actitud egoísta y le enseñará a tener una posición más solidaria y más vulnerable. Israel sabe lo que es ser esclavo. Israel sabe lo que es ser extranjero. Y por eso el Señor siempre en el Antiguo Testamento le pidió el cuidado por el extranjero, por la viuda, ¿sí? Pero también por el huérfano. Israel sabe lo que es la soledad. Israel pasó 40 años sin vecinos en el desierto. 40 años, donde los únicos que estaban eran ellos. Y aparte de ellos, nadie más. El desierto, arena y polvo. 40 años. Creo que tenemos muchas de las actitudes de Judá. Nos negamos a suplir en otros esa necesidad de la soledad que los despedaza. Y nos creemos buenos y nos creemos justos. Pero la verdad seguimos siendo tan egoístas que solo nos preocupamos por nosotros y los demás poco o nada nos interesan. Esa es la realidad en que vivimos. Y es triste que el mundo entero esté sufriendo las consecuencias de ese amor que se ha enfriado, de las familias que están divididas y aún dentro de la iglesia, donde deberíamos ser una comunidad encendidos en el amor, una comunidad de redimidos que expresan esa unidad del Señor que Dios mismo ha conformado, sí, a su voluntad, pero que la iglesia se conformó a la virtualidad, pero que la iglesia se conformó a los programas y se olvidó de las personas, pero que la iglesia se olvidó del discipulado relacional, del motivarnos, del aconsejarnos, del asistirnos unos a otros para poder crecer a la imagen del Señor. La tarea encomendada por el Señor aún dentro de la iglesia la hemos olvidado. Los que sufren, los que lloran, los que pasan necesidades, angustias, enfermedades, han sido olvidados. Y mírenme, no solo por el pastor, porque la gran mayoría de comunidades acusan al pastor de esto. Y otra vez, no es tarea exclusiva del pastor, es la tarea de la iglesia. Es el vivir unos por otros, es el motivarnos, acompañarnos y siempre estarnos exhortando, llevándonos en oración y tener esa unidad que hemos aprendido de parte del Señor. Porque seamos realistas. Mientras yo arranco a visitar a cada uno de ustedes, ¿cuánto creen que nos podemos demorar? Pero si lo hacemos unos con otros, con una llamada, con un mensaje, con una palabra de motivación, si arrancamos a motivarnos, a llevarnos en oración, ¿no creen ustedes que el Señor pueda hacer algo y que el crecimiento pueda verse quizás mucho más acelerado? Así solo depende de una persona.
Entonces la mejor forma que tiene el Señor de quebrarnos es hacernos experimentar la misma soledad de ellos. Y yo no sé si usted haya entendido o aprendido cosas así, pero a mí me ha pasado. Y cuando yo las vivo, recuerdo lo duro que fui con esa otra persona. Recuerdo lo fuerte y lo implacable. Recuerdo lo drástico que fui. Y yo digo, uy Dios, y ahora ya la cosa no es igual. Eso pasa como con los niños. Uno ve insoportable los niños de otro, pero los de uno no. Los de uno casi que dice, no, pero mi niño no es así. No, sí es así, quizás hasta peor. Lo que pasa es que es el nuestro y pues de todas formas, quiera o no, nos toca aguantarlo. ¿Me hago entender? Eso es lo que sucede entre nosotros también. Entonces, que no sea necesario meternos a esa misma temperatura, meternos a la misma prueba para tener un corazón que se identifique fácilmente. Coloquémonos en los zapatos del otro. Antes de juzgar, aprendamos a escuchar. Antes de juzgar, aprendamos a preguntar, a acercarnos al hermano, a la hermana. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no has vuelto? ¿Por qué te noto triste, desanimado, desanimada? Pero no, lo que hacemos es de una vez juzgar. No, ya cayó, mínimo cayó en pecado. Mínimo ya está arrastrado ya por el diablo. Mejor dicho, ya está en la paila mocha. Y los condenamos y todo. Pero la tarea nuestra no es esa. Nuestra tarea es siempre motivarnos unos a otros, exhortarnos y levantarnos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que no lleguemos a ese extremo de comprender las cosas solo cuando estamos en los zapatos del otro, porque quizás ahí sí vamos a sentir lo que ellos están sintiendo, y quizás hasta nuestras reacciones y nuestras decisiones van a ser peores de los que esa persona tomó. Peores decisiones, peores reacciones, y se va a dejar ver lo que hay realmente en nuestro corazón. Segundo aspecto en el que nos podemos identificar con alguien para crecer juntos y para derribar ese egoísmo y para perseguir las bendiciones del Señor es en su situación. Y aquí la invitación es a quebrantar lo indiferentes que nos hemos vuelto. Y esa situación está descrita desde el 15 hasta el 23. Y me llama la atención porque como él se siente solo, va con un amigo y van a esquilar o a motilar las ovejas, y resulta que él allí en medio de esa soledad busca los servicios de una prostituta. Sí ve que se sentía solo. Lo tremendo es que la Biblia dice que todavía Tamar vestía las vestiduras de viuda. Había enviudado primero Tamar, pero quien dio el brazo a torcer primero fue Judá. ¿Sí nota cómo juzgamos a otros cuando muchos pueden hasta aguantar más que nosotros? Y resulta que ella dijo, con que viene para acá, y se disfrazó de prostituta. Cubrió su rostro. Algunas versiones dicen explícitamente que las prostitutas en el entonces cubrían su rostro. Y obviamente por esto es que no la reconoce. Entonces él le dice, déjame estar contigo, yo te voy a pagar. ¿Qué me vas a pagar? Te voy a enviar un cabrito. Bueno, pero me vas a dejar una prenda de garantía. Así como pasa hoy con los que beben y amanecen por ahí, que cuando ya no tienen plata entregan el reloj, entregan los celulares. Sí me hago entender. Como prenda de garantía, lo que tengan de valor lo dejan empeñado para que sepan que sí van a pagar. Entonces él estaba urgido en medio de su soledad y le dice, vale, te dejo el cordón, el cetro, mejor dicho, te hago todo, pero me urge. Y entonces están juntos y queda la cosa así. Luego dice que Judá manda el pago, manda el cabrito para recuperar los artículos que la mujer le tiene. ¿Y qué pasó? No la encontró. Oiga, pero ¿dónde está la mujer consagrada que se hacía acá? Era una manera de llamar a las prostitutas, porque se ejercía la prostitución aún dentro del contexto religioso. Eran sacerdotisas de diferentes templos que hacían las veces de prostitutas, porque muchos de estos pueblos que eran politeístas y muchos de estos pueblos que creían en tantos dioses alababan y adoraban a sus dioses aún con orgías públicas. Esa es la razón por la que el Señor manda a Israel a que no se junte con esos pueblos,
a que sea un pueblo diferente, porque eran pueblos llenos de adivinación, llenos de idolatría, llenos de brujería, llenos de prostitución. Note todo el pecado y todo el libertinaje que había desde esos tiempos. Pues imagínense desde cuántos miles de años atrás y ya existía ese oficio de la prostitución. Entonces, bueno, pues como viene el mandadero y le dice, Judá, yo no encontré ninguna prostituta y que allá nunca ha habido prostituta. Ay, ¿cómo así? Bueno, pues yo mandé el pago, entonces no nos boleteemos más, ¿sí o no? No vamos a dar, chicos, para que nos sigan burlando y para que, no, dejemos así. Conste usted que yo mandé y no la encontraste. Judá resultó en la misma situación que Tamar, no solo en la soledad a causa de la muerte de sus familiares, sino también queriendo cumplir una promesa sin encontrar la respuesta esperada en la otra parte. Y les voy a describir qué pasó. Ella se casó con el primero, Dios lo mató. Se casó con el segundo, Dios lo mató. Y debía casarse ¿con qué? Con el tercero. Y ella estaba esperando. Ella no se había entregado a ningún hombre, no había adulterado, ni había fornicado, no había estado con nadie más. Estaba esperando al tercero. Pero ¿quién prometió y no cumplió? Su suegro, pero ella cumplió su parte. Ahora, ¿por qué digo que es la misma situación? Porque en este caso el de la promesa fue Judá. Judá dijo, fíjeme, le dejo esto en garantía, yo le mando el pago. ¿Mandó el pago? Sí, pero no la encontró. Ella esperaba, pero no le mandaron el esposo. Él mandó el pago, pero no encontraron la prostituta. Es la misma situación, sí. Entonces, el pasaje no juzga el plan. El pasaje no está hablando de la sinvergüenzada o si fue pecado o no fue pecado. El pasaje más bien está enfocado, porque recuerde que nunca el Génesis hace un juicio de valor. Nunca nos da juicios morales acerca de lo que hicieron, si era bueno o si era malo. Recurrieron a eso. Y de alguna manera, todo lo que recurrieron, no que el Señor lo apruebe, sino que el Señor lo utilizó para llevar a cabo sus propósitos, para guardar la promesa, para cumplir la promesa, para preservar el pueblo de Dios y para hacer lo que Él había establecido en su plan de salvación. Entonces, aquí que se destaca el compromiso de ella por tener descendencia. Algunos comentaristas incluso llegan a comparar su actitud con la que tendrá María siglos después, que también estuvo dispuesta a desempeñar un papel cuestionable, aunque todos llegaran a cuestionar su integridad y su pureza sexual, lo cual no es nada fácil, y menos para una mujer de esa época. Porque después de que ven que ella empieza a crecer la barriga y ven que ella está embarazada, comienzan ¿a qué? A juzgarla. Miren esta, la viuda alegre o qué. No se ha casado y apareció embarazada. Es la misma condición que va a vivir María luego. ¿Ustedes qué creen? Que para María fue fácil decir que estaba embarazada y era por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso nunca había sucedido y nunca más va a volver a suceder. A que no vaya a salir nadie con esa idea. Es imposible. Pues de hecho la Biblia dice que José no se creyó el cuento y que José ¿qué? Se iba a ir. Porque si José hablaba, la iban a lapidar, la apedreaban. Estaban desposados, comprometidos. Y faltar al compromiso era pena de muerte. José se iba a ir, iba a quedar él como el irresponsable, la embarazó y se fue. Pero el Señor tuvo que aparecérsele. Y viene el ángel y le dice, no temas tomar a María como mujer, porque lo que tiene María en el vientre, a quien tiene, es el Hijo de Dios, es santo, será llamado Hijo de Dios. Entonces ahí pues a José, ahí sí, ¿cómo va a ser? Le toca, ¿cierto? Y dice, ok, y ahí ya sabemos todo lo que tiene que ver. Recuerde que en la genealogía de Mateo hay 4 o 5 mujeres que aparecen en esa genealogía. Solo que aparezcan mujeres en una genealogía hebrea ya es raro. Porque la genealogía, y aún en nuestras genealogías, el apellido de la mujer se pierde. El apellido de la familia se prolonga, es por los varones. La misma importancia tenía acá. Ahora, ¿qué pasa? Que aparece Ruth, que aparece Rahab, la prostituta de Jericó, que aparece Ruth la moabita, que aparece Tamar, que también era extranjera y se disfrazó de prostituta, que aparece Betsabé,
a la que David tomó a la fuerza estando casada con Urías. Y luego mandó a matar a Urías para quedarse con ella. Y que aparece María. Note que las 5, hablándolo crudamente, y no se ofendan por esto, son de dudosa reputación. Porque tienen unos casos que no son fáciles de explicar, incluyendo a María. Nosotros en la fe entendemos, pero no me diga que usted como novio va a entender que la novia y la prometida venga embarazada y que le diga pues con la obra y gracia del Espíritu Santo. Eso no se lo cree nadie. Me hago entender, siendo realistas, eso es lo que pasa. Hoy siguen existiendo este tipo de favores sexuales en todas las modalidades. No solo desde la parte física, hoy se ha entrado a un consumismo desde la red, desde las cámaras, vendiendo sus fotos, vendiendo sus shows privados, y todo eso incluso ha llegado a tocar parte de la iglesia. Porque el consumo de pornografía, ¿qué hace? Que salió una lista escandalosa de páginas pornográficas donde aparecían cantidades de pastores también visitando. Esto no es un flagelo ajeno a nosotros. Es una realidad que vivimos. La prostitución sigue siendo hoy fuerte en nuestro contexto. Una ciudad como Medellín sigue siendo visitada por extranjeros y sigue siendo tildada por muchos de afuera y adentro como un prostíbulo grande. Palabras textuales de ellos, no mías. Se sigue viniendo a buscar aquí todo ese tipo de comercio. Lo más triste aún, pornografía infantil. Caen y caen redes dedicadas a eso. Las redes están atestadas. Usted puede estar viendo, buscando cualquier otra cosa sin malicia y sin ni siquiera hacer algo pornográfico. Pero ahí mismo te llega una invitación. O ahí mismo te sale la foto de una mujer desnuda o de una semidesnuda o diciéndole, ¿quieres ver mis fotos? Estos servicios se siguen prestando con muchas modalidades, estrategias. Y lo tremendo es que quizás no son con los fines que muestra el pasaje, más bien son movidos en algunos casos por la ambición, que muchas de las universitarias se prostituyen, aunque ellas digan que no es eso, se venden o trabajan como webcam por la rentabilidad que produce. Esos son casos que quizás hasta pueden haber en nuestra familia y nosotros sin saberlo. Por eso hay que estar alertas. Por eso hay que estar atentos a lo que está pasando también con nuestros muchachos en la casa. O quizás en muchos casos por pobreza extrema y por la necesidad, también argumentan muchos y muchas que es la necesidad lo que los lleva a vender su cuerpo. Incluso podríamos hablar hoy de una prostitución doméstica, donde muchas mujeres no salen de sus casas y no abandonan a sus esposos simple y llanamente por la necesidad económica. A eso se le llama prostitución doméstica. Yo no me puedo ir, o yo no lo puedo sacar porque entonces ¿quién paga el arriendo? ¿Y quién paga los servicios? ¿O quién entra a la comida? Te estás prostituyendo por un plato de comida. Eso es lo que estás diciendo. Y esa no es la dignidad que da el Señor. Aplicaríamos estos principios también, sin duda, a nuestros negocios, a los compromisos, al cumplimiento de nuestros deberes y de nuestra palabra. A la hora de llegada, al llegar a punto y a la hora que nos comprometimos a llegar, pero hasta en eso somos irrespetuosos. A las promesas que hacemos a Dios y que ni siquiera buscamos la manera de cumplir, o a los proyectos y planes que hacemos, pero al más mínimo impasse renunciamos y echamos todo por la borda, porque somos mediocres, porque no nos gusta esforzarnos, porque no nos gusta que nos cueste, nos gusta lo fácil, y por eso muchas personas toman ese atajo y toman el camino de la facilidad y el camino corto. Pero también podemos aplicarlos quizás esos principios a lo hábiles que somos para justificar nuestras acciones, para juzgarlas del otro, y obvio a falta de compromiso o a la manera que rotamos los papeles, que los intercambiamos, cuando, sobre todo en las parejas, cuando el uno quiere, el otro ya no, y parece que así vamos jugando. Entonces nos limpiamos y nos tapamos el no
buscar al Señor, el no servir al Señor, el no congregarlo, porque es como el otro no quiere venir, como ella no viene. ¿Y qué? Si el otro o la otra no quiere, ¿cuál es el problema? ¿Usted por qué no lo hace? Deje de esconderse con el otro, es porque usted tampoco quiere hacerlo. Que si hay uno que quisiera hacerlo, con uno basta. Nos estamos invitando a un taller de parejas, a un taller de familia. Y si él o ella no quiere venir, ¿qué? Venga usted y aprenda usted. En últimas, el beneficiado va a ser usted y el que se pierda, ¿quién va a ser? El otro. Pero como estamos acostumbrados a buscar a Dios para que cambie al otro y venimos con motivaciones equivocadas, porque realmente deberíamos venir a que nos cambie a nosotros. Pero la gran mayoría o muchos en las iglesias están pidiéndole al Señor el favorcito de que cambie el esposo, o pidiéndole el favorcito de que cambie al hijo, o pidiéndole que cambie al papá o a la mamá. No, los que debemos cambiar somos nosotros. Y si no lo entendemos, pues estamos perdiendo el tiempo nosotros. Y el pasaje nos está diciendo que todos estos principios tenemos que aplicarlos, porque así se nos van los años más maravillosos de la vida, haciéndolo todo a nuestra manera y no a la manera del Señor. Esto también puede aplicarse al deseo insaciable que tenía ella de tener hijos. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es ese deseo que arde en nuestro corazón puesto por Dios? ¿Cuál es el deseo que ella sentía? Y con razón lo sentía, era puesto por Dios. De ahí vendría el linaje de David, de ahí vendría el Salvador mismo. Y si lo aplicamos a nosotros, tendríamos que decirnos cuál es el deseo que nosotros sentimos o no para que otros crezcan, para que otros conozcan, para que otros vengan al conocimiento del Señor. Y aquí ya no es que nos disfracemos, nos prostituimos. Porque mientras estamos acá somos los más consagrados, y los más hijos de Dios y los más fieles creyentes. Pero cuando salimos, nos perdemos y nos mimetizamos también en la maldad del mundo. Jugamos a dos caras, jugamos a dos bandas. Tenemos varias personalidades y tenemos varias máscaras para comportarnos o ponernos de acuerdo al lugar, el contexto en el que estamos. Así que tenemos que identificarnos, no solo con la soledad que otros están sintiendo, también con la situación, porque muy posiblemente vamos terminando en la misma situación o en una peor que ellos, si no la comprendemos y si no somos sabios para discernir. Y el tercer aspecto en los que yo le invito a que nos identifiquemos es en la sentencia. Y si lo primero implicaba quebrantar nuestra indolencia, lo indolentes que somos, lo segundo, la situación, quebrantar lo indiferentes que somos. Y a veces decimos, desde que a mí no me toque, pues que se caiga el mundo. Esto tercero de la sentencia nos invita a quebrantar lo implacables que somos. Somos muchas cabezas. El que la hace la paga. ¿Sí? Y pedimos eso, justicia, muerte, mochis, que lo echen, que lo saquen. Bueno, todo eso, desde que sea de acá para afuera. Si implicara nuestra cabeza, si implicara un miembro de nuestra familia, imploraríamos misericordia. Pediríamos la indulgencia, el perdón, el indulto. Buscaríamos de pronto otra manera de solucionar las cosas. Entonces, claro, el hombre mandó a pagar y como no hubo quien le recibiera el pago, él dijo, bueno, pues al menos tengo un testigo que yo mandé a pagar y no se encontró en la prostituta. Pasaron como 3 meses, dice el versículo 24, y le vienen con una chiva a Judá, imperdible. Judá, ¿sabes la última? ¿Qué pasó? No. Tamar, tu nuera, está embarazada, no me digas. ¿Y embarazada de quién? Si es viuda doblemente por mis hijos y debió esperar al tercero, que no se lo quiero dar. Y entonces ahí mismo viene la pureza y la integridad que todos llevamos dentro. Tráiganla, hay que quemarla. Porque para eso somos expertos, ¿verdad? Para mochar cabezas de otro, para mochar manos de otro, para echar hijos de otro. Para eso somos expertos, somos buenísimos, buenísimos. Entonces parece que cuando la llevaron o fueron por ella a capturarla, para traerla, ella sacó las 3 cositas de la bolsita ya que tenía. Espere, antes de que me maten,
Yo quiero que le pregunten a Judá que si él reconoce de quién son estas cosas. Y ahí viene el reconocimiento, y ahí viene, dice, esta mujer es más justa. Ahí viene la identificación, ahí sí cuando nos chocamos contra él. Y esto es un caso muy parecido al de David, recuerda. Unas generaciones adelante, David va a tomar a la vecina, él siendo el rey la manda a llamar, ella no se puede negar. Él siendo el rey abusa de la autoridad, se acuesta con ella. Ella no se puede negar, es el rey. Es él el que está abusando de su autoridad. Y entonces encima manda a matar a su esposo, una carta. Por favor, el general, colóquenme a este Urías en lo más recio de la batalla. Necesito que me lo maten de primero. Firma y sello del rey de Israel, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y manda la carta con la misma víctima, con Urías. Urías va corriendo porque se negó a estar con ella, a estar de vacaciones, a tomar una licencia. Lo emborrachó, pero ni aún así. Entonces va corriendo y le dice, presente mi general, mire la carta del rey. Y él la lee ahí. ¿Cómo que coloque a Urías en la más allá? Urías, desde hoy eres ascendido. Venga, mijo, a la primera línea. No la primera línea de acá, la primera línea de la batalla. Y obviamente, pues en una guerra cuerpo a cuerpo, ¿quiénes eran los primeros que iban a morir? Entonces viene el notición. Urías, el eteo, muere en la guerra. Y David, venga para acá, mi amor, que ahora sí nos podemos casar. Entonces el Señor tiene que enviarle a Natán, el profeta. Y le dice Natán, hay dos pastores, uno tenía muchas ovejas, otro solo tenía una. Papá vino una visita donde el que tenía muchas, en lugar de matar una oveja, tomó la única que tenía el vecino. Y David se indigna y le sale lo justo que era. Ese hombre tiene que morir y tiene que pagar 4 veces lo que ha tomado. Entonces Natán se le viene también al escritor y le dice, ese hombre eres tú. Y ahí sí quieto en primera, porque el frío que le dio no subir y bajar debe ser tremendo. Qué pronto somos nosotros para sentenciar a otros, ¿verdad? Nada, que lo maten. Que todo el rigor, la rigurosidad de la ley caiga sobre él. Claro, ahora Judá entonces trata de enjuiciar a Tamar porque está embarazada. La señala como prostituta. ¿Y quién visitaba prostitutas? Él. O sea que no era un prostituto también. Increíble. Y como resulta siendo ella la mujer con la que él había dormido, o sea, en últimas, si ella merecía morir, él también merecía morir. El cuadro final muestra a un Judá reducido por el trato de Dios. Lo llevó a experimentar la misma soledad, lo llevó a experimentar la misma situación, lo llevó a experimentar la misma sentencia. La sentencia que él profirió contra ella, él reconoce que la debía tomar era él. Y ahora aprendiendo de sus errores y reconociéndolos, ¿sí? Reconoce la justicia en ella que le faltaba a él. Y así somos todos, prontos para señalar, prontos para pedir justicia, muerte, cárcel, castigo para ese que nos ha faltado. Pero si fuéramos nosotros, o deberíamos reconocer que quizás somos más faltones que ellos, que estamos igual o peor que ellos. Pero notemos, la indolencia y la indiferencia nos lleva a ser implacables, y muchos vivimos ese tipo de evangelio. Un evangelio en el que condenamos a todo el mundo, pero nosotros somos los únicos salvos. Un evangelio que acusa y que condena a los demás, y que somos implacables con los errores de otros. Eso sí, somos compasivos e imploramos misericordia para nosotros. Y ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es exigente e implacable con uno mismo, porque ahí es donde crecemos en la conciencia de nuestra propia maldad. Pero el evangelio verdadero es compasivo y misericordioso con los demás. Dicho en palabras de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Es decir, colócate los zapatos de él. Piensa que ese juicio que vas a emitir es un juicio contra ti mismo. Y hubo una imagen que se me vino a la memoria cuando preparaba el mensaje, y es de una película cristiana muy vieja, se llama El Cruce, una película como de 30 minutos, donde alguien es llevado a la escena cuando Cristo va a ser crucificado. Y él está allí asombrado por todo lo que está aconteciendo. Y resulta que se acerca el soldado romano a clavar a Cristo en la cruz. Y este hombre que lo está presenciando corre hacia él y le dice: oye, espera, detente. Y cuando voltea a ese soldado romano, es él mismo. Eso es exactamente lo que nosotros vivimos. Y esas son las palabras de Santiago cuando dice que lo que juzgamos a otros, a nosotros mismos nos estamos condenando. No podemos señalar nada en nadie, porque nosotros somos iguales o posiblemente peores de lo que estamos señalando. Si no crecemos en nuestra conciencia de pecado, si no entendemos la santidad del Señor, el evangelio que vivimos es un evangelio religioso y es un evangelio que busca la condenación de otros, cuando el verdadero evangelio es la buena noticia para salvación. Amén. Y en las palabras de Jesús está la siguiente máxima: con la vara que midas serás medido. ¿Queremos que nos traten con misericordia? Tratemos con misericordia. ¿Queremos que nos perdonen? Perdonemos. ¿Queremos que nos tengan paciencia? Seamos pacientes. Hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús, quien se identificó con la humanidad, con nosotros, quien vino en forma de siervo para salvarnos de nuestra maldad. Y Él experimentó la soledad, el desprecio, vivió situaciones extremas en todas las áreas y asumió nuestra sentencia, la muerte, para hacernos hijos de Dios, hermanos menores suyos por toda la eternidad. Pensemos en esto. Qué tan fácil nos identificamos con los otros. Qué tan fácil nos ponemos en los zapatos del otro. O si simplemente somos necios hablando y emitiendo juicios, sentencias, sin considerar la soledad, sin considerar la situación, sin considerar el dolor y todo por lo que los otros están atravesando. Que Dios nos ayude, amén, a ser hombres y mujeres que llevan buena noticia y que siempre nos vemos en el otro para tratarlo como quisiéramos ser tratados también por los demás. Cierre sus ojos y terminemos orando. Señor, quiero darte gracias esta noche por la oportunidad que me das de compartir tu palabra y tu evangelio, Señor. Aún desde estos pasajes donde claramente se evidencia tu gracia y tu verdad, donde claramente somos testigos, Señor, de tu misericordia, de que eres paciente, y aún en lo que hoy sería tan condenable como el disfrazarse de prostituta para estar con su suegro en una relación hasta incestuosa, pues tú lo permitiste y lo usaste, Señor, para cumplir tu propósito. Y como el fruto de esta relación viene tu Hijo, viene la salvación al mundo, porque en última no había otra esperanza. Tenías que usar a la misma humanidad, una humanidad depravada y caída, experta en juzgar en otros lo que ellos mismos o nosotros mismos cometemos, expertos en ser indolentes, en ser indiferentes, en ser implacables, expertos en hablar y en emitir juicios sin ninguna misericordia, sin ninguna compasión y sin haber pensado o habernos puesto en los zapatos de la otra persona. Perdóname, Señor. Perdóname por todas las veces que he actuado, que he pensado o que he emitido algún juicio o alguna sentencia creyéndome juez, cuando en realidad no lo soy, ni pretendo ser mejor que nadie. Al contrario, como diría Pablo, yo soy el peor entre ellos, el peor de todos los pecadores, y aún así has tenido gracia y misericordia de mí para tenerme en este lugar. Y se hace visible tu obra y se hace claramente
entendible tu gracia, suficiente para mi vida, dando perdón y libertad. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por esta invitación que hoy tenemos, de no ser aislados, de no ser indolentes, de no ser tan aparte de lo que sucede con nuestros compañeros, vecinos, amigos, con nuestra familia. Tristemente, en muchos casos, hasta con nuestra esposa, con nuestros hijos, o con nuestros padres, con nuestros hermanos en casa, o con los hermanos en la iglesia. No es solamente porque no hablemos de nadie, es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es contado como pecado. El hecho de no interesarnos por cómo está el otro, el hecho de no interesarnos por aquel que no ha regresado, el hecho de no orar como deberíamos orar a diario los unos por los otros, de motivarnos, exhortarnos aún con la autoridad de tu palabra y con amor, esto hace que no estemos identificados. Pero tu palabra dice que tú tomaste nuestra cruz, que tú tomaste la naturaleza humana identificándote con nosotros, que fuiste al desierto identificándote con Israel, pero que te hiciste ese sumo sacerdote, no como uno que no puede compadecerse, sino como aquel que se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Gracias, porque tú mismo te identificaste conmigo, porque aún siendo justo y no habiendo pecado en ti, por mí, por amor a mí, te hiciste pecador. Por amor a mí, tomaste mis cargas en aquella cruz para darme esperanza y para darme vida. Ahora la pregunta que me hago para mí mismo: ¿cuál es el argumento entonces para juzgar a otros, para tratarlos tan despectivamente, para no escucharlos, para no comprenderlos? Si tú no te has cansado de mí, ¿por qué entonces cansarme de otro? ¿Por qué entonces ponerles límites o poner unas normas, unas exigencias que tú nunca me has puesto, Señor? Me has amado tal como soy, sin condiciones. Me has librado por tu gracia de la condenación, y nada de lo que tú me has dado realmente lo merezco. Solo ha sido tu bondad y tu presencia, tu amor eterno y tu gracia sobre mi vida. Enséñame pues a lo que por gracia he recibido, compartirlo también por gracia, y que este evangelio, Señor, más que una acusación o que un deseo de que caiga la condenación y el juicio de ira sobre los demás, sea una buena noticia, una noticia de esperanza y de consuelo para aquellos que como yo viven la muerte en delitos y pecados, pero que también algún día, Señor, el día en tu tiempo perfecto, les darás vida y les levantarás de esa condición. Te pedimos, Señor, que te manifiestes al mundo a través de tu iglesia y que tu pueblo, Señor, podamos comprender cuál es nuestra tarea y cuál es tu deseo, Señor, para que llevemos el evangelio y la extensión de tu reino a todo lugar. Te lo pedimos y te damos muchas gracias esta noche en Cristo Jesús.